Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahabushai, Ba'ashem, Rikah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino, y quiero mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para el electo. Ok, en el tema de hoy quiero entrar brevemente aquí a esta escritura de Mateos 11 y 25, que dice: en aquel tiempo respondió Yahabushai, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, man. Y ese es el espíritu el que pues estamos nosotros, man. Okay, porque cuando se nos dio este aprendizaje y nos convertimos como niños otra vez en espíritu, pues, y empezamos a comer esta comida, y ahora es lo que se está viviendo en todo el mundo, man, donde se está viendo un levantamiento de todas estas gentes en diferentes partes de la tierra. Y todo fue basado a la predicación del evangelio, man, de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, la verdad, man, y es lo que se está viviendo ahorita en la tierra, man. Por eso están pasando todas estas cosas en todas estas partes del mundo, las señales de Mateos 24 y nos están manifestando en todo el mundo, man. 4 Esdras 9 habla que es que estén diligentemente chequear los tiempos, chequear qué está pasando, medirlos, y todo básicamente usar las escrituras, como la fundación, porque es lo que representa la escritura, man, porque es Yahabushai, Yahabushai es esa fundación en lo cual todo está construido, man. Él es la pieza crucial de todo esto, man, So, nosotros somos embajadores de Yahabushai, man, y se nos ha revelado este aprendizaje, man. Y Yahabushai alabó a su Padre porque no se los dio a los sabios del mundo, man, y no se los dio a los humildes, y no a los pobres, man, porque ese es el espíritu con el que el Señor le da gusto. A ver, vamos a agarrarlo rápidamente, ese precepto. Este es Salmos 34 y versículo 17. Dice: claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, man. Y es lo que fue a buscar Yahabushai, man. A los que estaban sufriendo, a los que no estaban de acuerdo con las cosas que estaban pasando en esa época, man. En espíritu. Y ahora está pasando todo esto en espíritu. Y básicamente la fundación es que todos los de Yahabushai han sido predestinados, man. Han sido ordenados a ser salvos, el electo y el tercio, man. Esos son los espíritus que el Señor le ha dado a Yahabushai, man. Y parte de esto es que ellos van a estar en este espíritu, man, de quebrantados de corazón, porque todo, y hermanos siempre comparten, man, que, antes de que el Señor reveló la verdad a nosotros, ya había en nuestro espíritu algo que este mundo nos fastidiaba, cómo destruían a todo, y es porque el espíritu ya se estaba preparando, man, antes de que, te dieras cuenta de toda esta verdad. Toda tu vida ha sido un preparamiento para ingresar a esto, man, para cuando el Señor te llamara, te llamó al momento correcto, hasta el minuto, man. Eso ya estaba todo preordenado a cómo el Señor iba a revelarte la verdad, So aquí dice: cercano está Yahweh a los que están aquebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Yahweh.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. No, por el punto ahí está, man, que el Señor está cerca a los que están afligidos o aflictidos de corazón. ¿Ok? So vamos a regresar al precepto que teníamos. Ok, Salakia, que tuve que cambiar de locación. Ok, pero vamos a continuar aquí en Mateos 11 y 25. Y dice, en aquel tiempo respondió Yahushua y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque es un sistema espiritual, lo que el Señor está estableciendo ahorita en la tierra, entre hermanos, la hermandad, y básicamente el espíritu que se está manifestando en toda la tierra, por medida del internet, todo eso tiene un nivel espiritual que Isaú no puede entender, que Isaú, quiere demonizar, quiere hacerlo ver como mal, y va a tener campañas, donde va a traer, ciertas cosas en contra de nuestras, de nuestros caracteres, de quién somos. Okay, te va a ver, nos va a hacer ver como demonios, okay, y es parte de cargar la cruz, de lo que habló Yahushua, porque Yahushua, él tuvo que pagar cosas injustas, okay, lo que le hicieron, todas los látigos, las escupidas, todo eso, so, el Señor, el Señor no es más, el siervo no es más que el Señor, so, si el Señor pasó cosas así, igual nosotros, pero entrando más acá, que, ese es parte también del entendimiento que hemos recibido, tenemos sabiduría para que cuando vengan situaciones, aterradoras a la tierra, nosotros tengamos paz en nuestras mentes, porque sabemos, que esto es lo que tiene que venir a pasar, ¿ok? So dice, sí, Padre, porque así te agradó, el Señor le agradó hacerlo así, establecer, para que todo el mundo sepa que no era entendimiento que tú ibas a agarrar en la escuela o cosas así, es un sistema espiritual, el Espíritu Santo, que viene y da el entendimiento, cuando Yahushua viene y, da a comer contigo, te da de comer, te da, los preceptos, todo ese espíritu que viene, y básicamente cuando estás estudiando, cuando estás enseñando, okay, todo eso viene de medida al Espíritu Santo, y hermanos han testimoniado, a veces dicen, like, oh shit, ¿de dónde vino eso, y todo es el Espíritu, okay. Pero aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelarme. Y ese es el entendimiento, la sabiduría, ¿ok? Y es lo que poseemos, y Dios mediante, lo poseamos hasta el fin, que el Señor no quite su Espíritu Santo de nosotros, y que nos mantengamos fuertes, pero aquí voy a agarrar este precepto de Proverbios 8 y 11, nomás para dar un poquito de entendimiento, de lo gran bendecidos, okay, que estamos, teniendo esta verdad, este entendimiento, okay. So aquí dice Proverbios 8 y versículo 11, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y halló la ciencia de los consejos. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, y parte de caminar en sabiduría, es temer al Señor Yahweh Bashem Yahushai.
Y es lo que haces cuando lees las escrituras, man, cuando oyes los videos de los apóstoles, de los ancianos, de la gran piedra de molino, los hermanos, okay, que están empujando esta verdad, okay, te dan la sabiduría y un entendimiento de qué es esta verdad, de quién es Yahweh Ba'Shem Yahushai, qué le gusta, qué no le gusta. Es lo que yo aprendí cuando recién me di cuenta que éramos los israelitas. Aprendiste que no puedes comer carne porque el Señor te dijo que no se puede comer y que hay juicio contra todo eso. Que no puedes comer, no carne, pero carne de puerco. Especialmente eso, porque eso era algo principal que se comía en la casa. Se comía sin pensarlo, pues, que estabas cometiendo un gran error. So, parte de eso es que te da miedo, like, oh shit, porque en el mundo decías, pues nomás es comida, pero cuando empiezas a tener entendimiento y sabiduría de lo que está escrito, man, entiendes por qué está escrito. Comes esa madre, te vas a morir. Te cloga las arterias, ¿ok? So dice, y parte de eso es por eso la sabiduría son piedras preciosas, man. Okay, saber aplicar las leyes, saber aplicar, y no estoy diciendo que vamos a aplicar las leyes 100% aquí, pero lo que sí se puede mantener, lo mantenemos, okay, y ahí empieza la vida, man, so dice, y la vida obviamente viene de Yahushai, tengo que decir eso, pues Yahushai es todo el libro, man, todo el libro entero es Yahushua, man. Él viene en el volumen del libro. Okay. Y dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a brincar aquí el versículo 14. Se me hacía leer eso. Se dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y es lo que te da la sabiduría, man, y el consejo. Te da buen juicio, okay, te da inteligencia, okay, ya no te mueves como te movías antes, y sí va a haber caídas, man, pero, de esas a veces se aprenden las mejores lecciones, pero de aquí quiero brincar también otro precepto de sabiduría antes de continuar. Eso dice Proverbios, no Proverbios, solo aquí, dice, a ver. Libro de Job 28 y 12. Nomás para construir lo que quiero sacar ahorita, porque hay una razón por la que Yahushua dijo, bendito seas tú, man. Bendito seas tú que puedes entender, que puedes saber y entender lo que vengo diciendo, man. Básicamente. Y ahora viene en la forma de los hermanos, los apóstoles, los ancianos, okay, de la gran piedra de molino, o en inglés como GMS. Okay, de ahí viene el entendimiento, man. Está saliendo de ahí están saliendo las aguas vivas. Okay. So dice, aquí quiero continuar aquí en Job 28 y let me see, 12, dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y hay una escritura donde dice que tus maestros no van a ser removidos, van a estar enfrente de ti, man. ¿Y quién tiene el track record mejor? ¿Quién se ha mantenido, constante, más de, 30 plus years, man. Más de 30 años, man. So dice aquí, no conozco su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Okay. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Okay. No se dará por oro, y esto está hablando a la sabiduría, man, que no tiene, básicamente en valor, no hay nada que se compare con eso. Y por eso el Señor estaba
le dio gusto lo que Salomón le pidió en ese sueño, man, que le diera sabiduría de cómo poder dar buen juicio a esta gran nación. Y el Señor, cuando le dio ese juicio o ese entendimiento, esa sabiduría, ¿qué más obtuvo Salomón? Todo lo demás, man, todas las otras cosas, porque tuvo el entendimiento de ver el valor verdadero que es la sabiduría, man. Ok, so aquí vamos a leer. Dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ok, el abismo dice, no está en mí, y el mar dice, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ni con ónice precioso, ni con zafiro. Y no toda piedra bonita, no le tiene comparación a sabiduría, ¿no? El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella tapacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Okay. So el punto es, man, que esta sabiduría que tenemos tiene gran valor, y riquezas incomparables, okay, porque vamos a brincar el 28, porque aquí te da el entendimiento de cómo es obtenida, como leímos, y aquí dice, y dijo el hombre al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia, man. Y es parte de lo que el electo, los que han sido llamados, están haciendo día a día, man. Se están apartando del mal, y tratando de mantener una vida justa en los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man, de la mejor forma posible. Okay, porque diario, esta tierra se peca, man. Y por eso el Señor tiene que destruir esto y establecer el reino de Yahweh Ba'ashem Yahawashi en la tierra. Para que haya orden, ¿ok? So, de aquí quiero brincar otra vez a Mateos 11. Solo aquí. So dice, sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. So, ¿ves? No es algo que se está dando a todos, man. Es algo que está reservado a ciertos hombres, cierta gente, man. Okay? A cierta población, empezando ahí. No van a ser hombres de la nación de Israel, ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos indios, man. Okay. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ya es lo que hace esta palabra, man, a los que están, como leímos anteriormente, los que están contractidos de espíritu, los que están aquebrantados. Okay. Dice a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os hará descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. ¿Ok? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, man. Y es lo que encontramos en el espíritu, básicamente, nosotros cuando aprendimos esta verdad, man. Todos nosotros que estábamos en el mundo, siempre contamos que, estábamos buscando, algo estábamos buscando, man. Y básicamente cuando encontramos esto, se arregló algo en nosotros, man. Okay, even though todavía estamos en un proceso de purificación, por eso pasamos ciertas cosas, ciertos
A veces estamos arriba y a veces tenemos que estar abajo, man. A veces el Señor algo que no le gusta en ti, te lo va a purgir, man. Y puede ser en forma, que no se va a sentir muy a gusto, man. Y esa es parte de la caminada, ¿no? Muchas cosas no se van a sentir a gusto, man, pero todo eso está trabajando en ti una fundación, man, para que cuando, vengan las calamidades, estés mejor preparado, ¿ok? Y así hay que tomar todo, man, hay que tomarlo con gusto, porque somos merecidos a todo lo que el Señor está haciendo. Dice, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, al fin del día, man, todo lo que el Señor, nos está haciendo hacer, man, es algo que está justificado, y, es parte de la pelea, man, como dije anteriormente, el Señor lo pasó, como dice en la Escritura, diré. En la Escritura dices que si el Señor lo pasó, pues, hey, también nosotros, ¿ok? So, de aquí quiero brincarme, man, a 1 Corintios, ok, quiero leer, se me hace que parte del capítulo ese, ok, versículos, no, ese no es. 1 Corintios, quiero hablar aquí, empezar aquí en versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿ok? Pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Yahushua y a este crucificado. Y es lo que hacemos nosotros, man, cuando vamos a las calles. Predicamos que crucificaron a nuestro Señor, y esa sangre básicamente nos cubre a nosotros de lo que hemos hecho. Es un cubrimiento del pecado, man. Y es una reconciliación entre el Señor y la nación de Israel, man. Yahweh Shai siendo la parte que nos está conectando, man. Él es el que, pues como su nombre dice, man, Él salva, ¿ok? Él es Yahweh Shai, man. Y por eso es la parte importante, de toda esta cosa, man, de esta verdad, man, de esta cosa preciosa, man, ¿ok? So dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yahweh Shai y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y a ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, man, y es lo que hacemos, somos muy al punto, cuando viene lo que dice la Escritura, man, no andamos jugando con los significados, y estoy hablando con el grupo de GMS, man, empezando con los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Yo no puedo hablar de otros grupos, pero aquí te damos la palabra, man, y es lo que te vamos a dar. No vamos a andar con juegos o con raperos o con nada de eso, man. Nomás vamos a hablar las palabras de la Escritura, de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai en su simplicidad, man. ¿Ok? Para que todo mundo entienda, man. ¿Ok? Y es parte de lo que, el Espíritu Santo va a hacer contigo, man. Te va a dar un espíritu que va a ser al punto y va a salir lo que es más importante, man. Actually, hay que agarrar este precepto rápidamente. Porque hay un propósito por lo cual vamos a las calles, man. ¿Ok? Y el punto es que para que lo que nosotros enseñamos, empujemos, es para que el cuerpo sea edificado, man. ¿Ok? Y aquí en 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, man. Y es todo lo que
hacemos nosotros, man. Dios mediante, estemos haciendo lo correcto. Que estemos haciendo la cosa bien, y que el Señor esté contento con el labor que uno haga, man. Y por eso, como los apóstoles siempre nos enseñan, man, hay que tener mucho cuidado cómo construye uno. Es como que cuando construyes un edificio, man, si los medidos no están correctos, man, y que es el medido espiritual que estamos usando, las escrituras. Si no decimos algo que no es propio a lo que la escritura dice, man, ahí estamos, dándole pulgada y media más de lo que tiene que estar al ¿cómo se dice? Al frame, al cuadraje del edificio, man. Si es la palabra correcta, los de carpintería y todo eso. Okay. Una pulgada, man, hace mucho. Okay. Y es lo que, tener miedo con Yahweh Bashem Yahweh Shai, porque va a pasar, man, como el apóstol Ryan Blab dijo. A veces hasta él, pero el punto es que te corrijas y nomás tengas un espíritu de humildad, al manejar estas escrituras, man. Porque el punto, como leímos aquí, hágase todo para edificación, man. Vamos a agarrar esa palabra, actually. Vamos a agarrarla. Aquí está. So dicen, déjeme hacerle el translation. El acto de construir, construir. Metáfora de la edificación, edificación. El acto de uno que promueve el crecimiento de otro en la sabiduría cristiana, la piedad, la felicidad, la santidad. Un edificio, es decir, la cosa construida, el edificio. Y es lo que estamos haciendo, man. Estamos construyendo la casa espiritual, del Señor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Cada hermano representa una piedra, que se está, moldando a ser puesta al edificio, man. Como cuando ¿cómo se dice? El herrero el que trabaja, pues, la piedra, man. ¿Qué le hace? La talla, agarra ese papel que, no sé cómo se dice, sandpaper, lijas, agarra una lija y empieza a lijar, la piedra para que esté de la perfección y quepa sin problema, man. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros, man. Si lo quieres ver de esa forma, Pero el punto es que el Señor está construyendo algo, man. Y Dios mediante nosotros seamos de esos planes finales, que seamos esas piedras que sean escogidas, que no seamos de las que se quebran o que que seamos, tengamos esa fundación cierta, man. Dios mediante, man, seamos nosotros, So de ahí voy a brincar para atrás a la escritura que estamos leyendo. So dice, a ver, ¿dónde estaba? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahweh Bashem Yahweh Shai, man. El espíritu que ha dado el Señor, man. Y por eso el Señor lo hizo de la forma que lo hizo, man. Muchos de nosotros no hemos ido a colegios de nombre, man, de instituciones, grandes. No somos billonarios, no somos millonarios, somos hombres comunes, man. Pero, con un entendimiento, extra no común, un entendimiento misterio para el mundo, man. Y es lo que va a entrar esta escritura aquí, man. Es un misterio para el mundo, man, todo lo que nosotros tenemos. Esta sabiduría, este entendimiento, man, lo hablamos plano en las calles, man, pero ¿quién entiende? Son muy pocos, porque muchos han sido llamados, pero son pocos los que van a ser escogidos, man. Eso es un número muy pequeño, muy pequeño, man. So dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, man. Y es lo que estaba hablando anteriormente, man, que fuimos predestinados a entender esto, man. Los que hemos entendido y Dios mediante, man, estamos de ese número fin. Del que haga la última, como cuando hacen recortes en los equipos de fútbol, que seamos de esos que han obtenido el lugar en el equipo, man. So dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, man, y es parte de por qué el mundo no puede entender esto, man. Por eso el hombre llamado hombre blanco, man, haga lo que haga, decrete lo que decrete, man, haga esta palabra imposible de alcanzar, porque va a llegar esa época, man, donde ya no vamos a estar en las calles, donde va a haber una hambruna, de la palabra del Señor Yahweh Bashem Yahushua, man, eso va a venir, man. Amos 8 y 11. Estamos en esa época donde ya está muy cerca, man, todo lo que se ha predicado. Ya está a punto de regresar nuestro Señor Yahushua, y por eso estos espíritus, estos demonios, se están incrementando, man, con más frecuencia. So dice aquí, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. So vamos a agarrar esa palabra misterio ahora, que es la palabra mysterion en el griego. Strong's G 3466, musterion, musterion. Vamos a dejar que lo diga ella. Cosa oculta, secreto, misterio, generalmente misterios, secretos religiosos, confiados solo a los iniciados, y no a los mortales comunes. Ahí lo que dijo, oyeron hermanos, generalmente misterios, secretos religiosos, confiados solo a los iniciados y no a los mortales comunes. Eso nomás se ha dado a cierta gente, man. Como humildemente, man, Dios mediante seamos de ese número. So dice, una cosa oculta o secreta no es obvia para el entendimiento, man. Y es lo que... Cosa oculta, secreto, misterio, generalmente misterios, secretos religiosos, confiados solo a los iniciados, y no a los mortales comunes. Una cosa oculta o secreta no es obvia para el entendimiento. Un propósito o consejo oculto, voluntad secreta, de hombres, de Dios. Los consejos secretos que gobiernan a Dios al tratar con los justos, que están ocultos a los hombres impíos y malvados, pero claramente a los piadosos. En los escritos rabínicos, denota el sentido místico u oculto, de un dicho de Oté de una imagen o forma vista en una visión. Y ese es el punto, man. El que quería más. De Dios, los consejos secretos que gobiernan a Dios al tratar con los justos. Y sí, porque la forma en que el Señor, esta conexión espiritual, man, es algo que Saúl él no puede cortar eso, man. Él no puede, entrar la cuarta dimensión, man, y quebrantar esa conexión, Y es lo que está él tratando con todas estas, tecnologías que quiere poner en tu cuerpo, man. Pero con el electo no lo va a lograr. El electo no va a ser engañado, man. Y esa es parte de estos secretos, este entendimiento que se está dando a estos hombres iniciados, man. Y dice que están ocultos a los hombres impios y malvados. Por eso la escritura en Daniel dice que muchos serán purificados, pero el impío no entenderá, man. Es imposible que ellos entren a esto, man. Y por eso cuando hermanos que tienen la apariencia de las otras naciones, man, pero su espíritu está vibrando con esta palabra, ellos son israelitas, man.
¿ok? Si tu espíritu, ¿ok? Vibra con esta palabra, hey, tú eres israelita, man. Y sabemos que va a haber espías, y van a venir hombres falsantes, ¿ok? Pero todo eso también es parte de la profecía, man. ¿Ok? So dicen, pero clamarán claramente a los piadados, ¿ok? So es lo que hemos recibido, man, el misterio, ¿ok? El entendimiento del misterio. Y lo estamos predicando, man. Y el electo es lo que es lo que le va a llamar la atención, man, ¿ok? So dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, si han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Y es cierto, man. Nadie sabe lo que viene, lo que el Señor va a dar a todos los que han dado a este mundo por perdido. El Señor va a preparar un reino, man. ¿Ok? Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu. Y es lo que nos mantiene fuertes, man. Que nosotros sabemos todas estas cosas. Que tenemos el entendimiento que, hey, ¿sabes qué? Sí, estamos en este mundo, somos, no que seamos mendigados, man, pero, no estamos en este nivel de estos atletas, no somos millonarios o billonarios, okay, no tenemos tierras, okay, somos gente pobre, man, y ese no es donde tenemos que estar, okay, y sabemos que cuando el reino venga, man, eso ya va a cesar. La nación de Israel, ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos van a subir a un nivel, okay, de reyes, man. Okay, es lo que el Señor está preparando, man, lo que nuestra gente no quiere entender. Okay, pero porque aquí la lección estamos sacando, man, que es la fundación de la lección. Que es una bendición tener esta palabra, man. Ok, eso dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escondriña aún lo profundo de Dios, porque es quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, y es lo que nos está dando entendimiento, man, es el Espíritu. Ok, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ok, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ves? No estamos caminando basado en lo que el mundo quiere de los que viven, man, en el mundo, ¿ok? Porque sí vivimos, man, pero no estamos en el espíritu del mundo. ¿Y qué señal de eso, man? Ahorita que están celebrando la Navidad, ¿ok? Están celebrando el Año Nuevo, ¿ok? Estos días paganos, okay, días que no están en las escrituras, okay, y es el espíritu que nuestra gente tiene ahorita, man, un espíritu de fiesta, okay, cuando están pasando cosas mundiales que te dejan saber que viene guerra, okay, pero hey, los va a agarrar, como dice la escritura, cuando vengan todo esto, los va a agarrar con los pantalones, debajo, man, como el dicho dice, okay, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Okay? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y es lo que muchos, y no todos tercios de nuestra gente, man, ellos están en este espíritu natural, ¿ok? Y Saúl siendo el número uno, ¿ok? Por eso ellos no entienden lo que está pasando, por eso, y esa es otra razón porque sabemos que nosotros somos los israelitas, ¿ok? Porque tenemos este entendimiento, man, que, hey, somos los israelitas por esta conexión espiritual,
okay, que no otra nación tiene con el Señor, nomás los israelitas. Okay, so dice, y más los hombres, los electos, man, especialmente en estas épocas. Que nosotros mismos, man, cuando rezamos a Yahweh Ba'Shem Yahushai, es poder ahí, man. Cuando lo haces en sinceridad, alright. No más cuando te conviene, So dice, lo cual también hablamos. Voy a leer otra vez el versículo 13. Se la queda 14, digo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yahushai. ¿Ok? Porque Yahushai, todo lo que ha sido dado revelado a él de su Padre, nos ha revelado a nosotros, man. Y no tenemos las escrituras, tenemos todo básicamente para poder salir de este demonio, man, de este infierno. ¿Ok? En forma de estas escrituras y en este entendimiento, los hermanos, el mensaje que se está empujando, man, de preparación. ¿Ok? So de aquí también quiero brincar a Mateo 13, man. Alright. Mateo 13. Porque Yahushua habló de esto, man. Que bendito seas tú, porque tú entiendes esto. So hermanos, man, esto es un tesoro, man. Okay, que hay que agregar espiritualmente allá en los cielos con Yahweh Ba'Shem Yahushai. So Mateo 13 y 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, y Yahushai, si lees acá, él estaba hablando de semillas, que caían en ciertos terrenos. Y el punto que se hizo aquí es que queremos ser de los que caen en buena tierra, man. Okay, donde salga fruto. Okay, y Dios mediante nosotros seamos esos hombres. So dice, y versículo 11 dice, él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y parte de venir a hacer el labor del Señor, man, es incrementar, darle más, ¿ok? Si se te ha dado este aprendizaje, hay que enseñar a otros para que ellos incrementen también. ¿Ok? So dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderáis, y viendo veráis y no percibiráis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. ¿Qué te dice entender esto, man? Que va a ser mucho de la gente, la mayor parte de la gente, man. Porque si algo es bendito, man, o escogido, es porque ha sido puesto aparte. Y es lo que el electo tiene, man, ha sido puesto aparte. Es como cuando vas a destruir algo y algo te gusta, dices, pues voy a escoger lo que me guste de esta cosa, pum, pum, pum. Y básicamente lo que el Señor está haciendo, man, antes de venir a traer esta destrucción, está agarrando lo que es gustoso a Yahweh Ba'Shem Yahushai. So dice, versículo 6, pero bienaventurado, y ahí está, ¿ves? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahí está, man. El Señor nos ha dado esta palabra. Okay, Dios mediante duremos hasta el fin, man. Y es algo que, como dice la escritura, vamos a agarrar
Efesios 2:8 es un regalo, man, que ha sido dado a nosotros. Ok. So dice aquí, versículo 7, Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yahushai. Porque fue abundante la misericordia, man, el puesto de este entendimiento, man, las riquezas que hemos recibido, man. Ok. Todo por Yahushai. Ok, eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sí, ahí está, man, la fe. Confiar que Yahushai va a venir, man. Que Yahweh va a Hashem Yahushai. Que ellos van a manifestar poder. Yahweh va Yahushai, man. En la tierra, man. Ok. Y aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, man. Es un regalo, man. Es un regalo, man. Tener este entendimiento, esta verdad. Ok. Y no todos lo tienen, man. Ok. Vamos a leer eso a 2 Tesalonicenses 3. Y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, ¿ves? Y así tenemos que tener la mentalidad. So dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y no todo hombre tiene la fe, man. No todo hombre tiene fe, man. Y so ahí te da entendimiento que es algo precioso, man, algo valoroso. O leímos, man, en Job y leímos en Proverbios. Ok. So dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y es lo que tenemos que tener confianza, man. Como dice aquí, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ok, y es lo que tenemos que mantener, man. Seguir lo que está mandado aquí y tener esperanza que seamos librados del infierno que viene en la tierra, man. Alright. So con eso, Dios mediante esto haya sido edificante, man. Quiero dar toda gloria y honra y alabanza a Yahweh, Ba Hashem Yahushai, Ba Hashem Rekah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.